Vamos a cambiar de tema porque mañana empieza la vacunación. Así es, mañana a las 9 de la mañana arranca la vacunación en toda la República Argentina. Se distribuyeron las vacunas en 8.000 vacunatorios a lo largo de las 24 provincias, Maju. Así que atención, cada jurisdicción tiene la autonomía, la capacidad de definir el sistema. Claro, cómo lo va a usar, empiezan. ¿no? Las prioridades las estableció el gobierno nacional y tienen que ver, como hablamos, con el nivel de exposición, empezando con trabajadores de la salud, personal de las fuerzas de seguridad, docentes. Eso tiene que ver con cuán expuestos están. También está con el riesgo, claro. Cuánto te puede afectar la enfermedad, si tenés enfermedades preexistentes, si sos mayor de 60 años. Y por último, la situación de vulnerabilidad, porque si vos vivís, por ejemplo, en un barrio popular con condiciones edilicias complicadas, estás más expuesto, claro, exactamente, condiciones sanitarias. ¿No? Así que son esos tres factores los que se combinan para armar el protocolo de quiénes son los primeros en vacunarse. Maju, arranca mañana algo que ya no va a parar, porque recordemos que más allá de estas 300.000 dosis que entraron en enero, febrero, van a seguir entrando vacunas a la Argentina. Ojalá que pase pronto y que nos podamos vacunar todos. Vamos a hablar con Hugo Pizzi, que es infectólogo. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por la comunicación. Hola, Majo. Hola, ¿qué tal? ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Por favor, el placer de verte. ¿Qué decís? Igualmente, gracias. Ahora, Hugo, a ver si nos ayuda un poco a desasnarnos. ¿Cómo es el tema de la vacunación? Recién escuchábamos a Tatiana que cada provincia va a ver cuán importante o qué sectores va vacunando. ¿Qué se sabe de los mayores de 60 años? Vio que en algún momento se decía que no se sabía, que mayores de 60. A mí hay algo que me genera como una contradicción, que es esta cosa de... ¿Estamos todos averiguando sobre la vacuna? Yo nunca lo había escuchado, no sé. Claro, vos te diste la vacuna de del sarampión y toda mi vida me vacuné y nunca pregunté ni de dónde venía, ni no qué sé. marca la cadena de refrigeración, ni... Uno confiaba, ¿por qué nos hemos puesto tan A ver, no digo que no haya que tener cuidado, obviamente necesita que estar aprobada por la ANMAT y todo lo que sabemos, que lo sabemos desde siempre. Ahora... Hace 10 años que se viene trabajando en este tipo de vacuna, no por el COVID, pero sí por otras cosas. Se venía trabajando en esta vacuna para estas que sirve, para estas cosas hace 10 años. Estamos pidiendo la vacuna desde el día 1 y ahora que llegó, guarda ¿por qué nos ponemos así? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, cuánta verdad hay en lo que decís, ¿no? Cuánta verdad, porque realmente cuando nos dicen hay que vacunarse contra tal cosa, o tu mamá cuando te tenía en el útero que se vacunaba, claro, nunca pedía, deme el prospecto, a ver que quiero ver tal cosa, cómo está hecha, cuál es el diseño, de qué país viene. Claro, no, el teléfono del laboratorio. Que hay claro, yo creo que hay un sinnúmero de elementos donde de pronto es como sentimientos encontrados respecto a los que tenemos que vacunarnos. Y después una serie de cuestiones que son geopolíticas, políticas puras, el que no está de acuerdo con el gobierno, la grieta, por qué trae a la rusa. Claro. Bueno, sí, no, es un espanto, realmente es un espanto. Lo único que yo puedo ayudarlos a comprender es que esta vacuna es una vacuna buena, que ha sido hecha en un instituto de muchísimo prestigio, que es el Instituto Gamaleya de Moscovita, que lleva el nombre de uno de los discípulos predilectos de Luis Pasteur. Trabajó con Luis Pasteur, inclusive en aquella época, la época cuando caen los zares y suben los bolcheviques, llevó al segundo país del mundo la vacuna antirrábica, hizo la vacuna contra el cólera, hizo la vacuna contra el antrax, y entonces el gobierno ruso en un momento, cuando muere este hombre, le pone al mejor instituto que tenía, Nikolai Gamaleya. Y ellos acaban de hacer, hace 5 años nada más, 2 vacunas muy exitosas que terminaron con 2 epidemias, la epidemia del ébola y la epidemia del MERS, que es un coronavirus muy parecido a este, primo hermano, que era una enfermedad que azotaba Medio Oriente transmitida por cabellos y dromedarios. Casualmente por eso fueron rápidos, porque el mismo esquema que utilizaron para el MERS fue el que utilizaron para esta vacuna. Claro, ahora, Doc, ¿le puedo hacer una consulta, ya que hablamos de enfermedades emparentadas y de por qué fue que pudo llegarse tan rápido esta vacuna en Rusia? Yo quería saber si vio que ahora se habla que hay otra cepa o que hay mutaciones. Esta vacuna, si nos la ponemos, ¿nos sirve tanto para esta como para la otra cepa nueva o solamente serviría
para la versión COVID 2020, digamos? Bueno, mira, yo no sé si ustedes recuerdan, pero la primera vez de que el virus mutó, que es una característica de los virus son inestables, hacen mutaciones. Fue en Valencia y el Instituto de Virología de Valencia hace mucho tiempo ya dijo hay una mutación. Después vino la mutación de Madrid, después vino la de Sudáfrica, después dos en Brasil, después la de Inglaterra. Todo eso se mandó, aparte de los estudios de virología locales, a un instituto muy respetado, que es el Instituto de Basilea en Suiza. Y ellos nos contestaron, que era la alarma que se había prendido, todas las mutaciones son neutralizadas por las vacunas que ya están hechas, las 10 que llegaron. Bien. Porque acá no es cuestión de hablar de una o de otra. Nosotros vamos a tener 3 vacunas que son estupendas, pero les digo una cosa, presten atención. En marzo o en abril vamos a tener 98 vacunas más que vienen en carrera. Y entre ellas, la francesa, porque las francesas son las que más tienen puestas ustedes. Todas las vacunas, la mayoría de las 10 o 15 o 20 últimas vacunas que se pusieron contra la gripe, por ejemplo, son todas de origen francés. Por lo tanto, esa ha tenido tropiezo y viene un poco atrasada, pero en general todas las vacunas, ningún país del primer mundo va a arriesgar su prestigio y quedar manchado para el resto de sus días por no hacer una cosa bien hecha. Acá yo creo que hay muchos controles y vamos a tener satisfacción. Nosotros estamos... Sirve. Doctor, pero claro que sirve. Doctor, ¿Cómo no va a servir? Claro que sí. Doctor, quería saber, como mayor de 60 años, ¿cuándo vamos a poder vacunarnos? Porque empiezan ahora con la Sputnik V, con el personal de salud de terapia intensiva, después con los del resto de los hospitales, sanatorios. Pero, ¿qué pasa con los mayores de 60? ¿Cuándo va a ser el turno? Bueno, ya se terminó el estudio ese de la vacuna Sputnik y ya están todos los papeles en la revista listas para ser publicados. Sí. O sea, entonces que hay que esperar eso. De todos modos, debo decirle que nosotros tuvimos acceso a los estudios preliminares, porque esto demoró bastante, y los estudios preliminares eran muy halagüeños, o sea que no le llame la atención, X, que de pronto en enero, cuando llegue la partida de 5 millones, ya estemos en condiciones los mayores de 60 años en colocarnos la vacuna. Por lo tanto, hay que tener un poquito de paciencia. ¿Y qué pasa con las personas que están postradas? Personalmente tengo una madre de 88 años que está semipostrada en mi casa. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cómo las van a vacunar? Porque van a ir a los geriátricos, a los hospitales donde haya personas mayores, pero ¿cuál sería el camino para ese tipo de personas? ¿Que están cuidadas por su familia? Es muy fácil. Lo hicimos ya. Le cuento, por ejemplo, que los voluntarios de la Universidad Nacional de Córdoba en su momento vacunaron a 4.500 adultos mayores en su casa para que no salieran de su casa y eso ya está previsto. Perfecto. Va a ir un brigadista, va a tocar timbre porque el intendente o el jefe zonal o el que conoce el tema nos dirá, mire, hay 7, 8, 10 o 20 personas discapacitadas que no pueden venir aquí a la escuela o al centro de vacunación. Y eso lo tiene que pedir uno. Inmediatamente va a haber alguien acá. Pero no se preocupe, está todo previsto, los protocolos están hechos muy bien. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es estar felices porque ese estado de incertidumbre que teníamos, que era prácticamente estar en un laberinto sin posibilidades, ahora vemos la esperanza, ahora vemos que puede comenzar el principio del fin. Nos hacen falta muchas vacunas. Claro, bueno, sí, y van a ir llegando. El gobierno ya tiene compromiso, como usted decía, con 3 laboratorios que van a entregar vacunas. Hablamos de Sputnik, hablamos de AstraZeneca y hablamos de la vacuna de COVAX. Así que esa es una buena noticia y se sigue negociando con los otros, por supuesto. Ahora, ¿qué porcentaje de la población tiene que estar vacunado? No digo para lograr inmunidad de rebaño, pero sí para que la vacunación sirva para empezar a frenar el virus. Mire, usted tiene siempre una ecuación epidemiológica que está formada por las personas que ya padecieron la enfermedad, habiendo estado internadas o no, que ese es un grupo que usted lo tiene que multiplicar por 7 u 8. Entonces, ese grupo ya es muy importante. Después tiene dentro de la ecuación una variable que es el grupo de gente que siempre se cuidó,
que siempre se siguió cuidando y que nos hizo muchísimo bien, ayudó muchísimo. Y después tiene el grupo, o la última variable, que es cuando usted le crea artificialmente, mediante vacuna, anticuerpos. Cuando usted hace trabajar esos tres elementos, el resultado es caminar esperanzados hacia la destrucción de la cadena epidemiológica de esta pandemia. O sea, yo creo que tenemos que estar muy felices y muy contentos, y fundamentalmente dos cosas importantísimas. Cuando digo estar felices y estar contentos, es tratar de evitar prenderse de situaciones políticas, de situaciones de críticas, de situaciones de personas que sin tener argumentación de ningún tipo agrede, ataca. Lo único que logra es confundir a la gente, angustiarla. No, por supuesto, y recordar que la vacunación es voluntaria, que no está todavía siendo, ni nadie está diciendo que vaya a ser obligatoria, con lo cual el que no quiera vacunarse, aunque sí hay que decir que hay que hacer un gran esfuerzo desde los medios de comunicación para decir que vacunarse es bueno, y como decía Macu, claro, nunca fuimos por la vida preguntando si una vacuna cuando nos la daban cumplió con la cadena de refrigeración. También tengamos en cuenta que, digamos, más allá de lo político y todo esto que mencionaba recién el doctor, también llega en un momento donde los movimientos antivacunas vienen haciendo bastante quilombo desde hace unos años a esta parte. Eso es lo que a mí me aterra, es dejar ese espacio para que se metan los antivacunas. Ahora, los antivacunas venían con vacunas que eran obligatorias. Esta no es obligatoria, por tanto, no entiendo para qué se tendrían que quejar tanto. Pero lo que yo le quería consultar al doctor es que yo sé que, por supuesto, ya sabemos que hay que mantenerlas a una temperatura especial, que fue todo un operativo, traerlas, distribuirlas, etcétera. Pero además me gustaría que me cuente un poco cómo es, sé que la metodología para aplicarla también tiene todo un proceso bastante complicado, porque en cada blister vienen 5 vacunas, que hay que prepararlas y aplicarlas en menos de no sé cuánto tiempo. ¿Cómo es todo este método? Es muy interesante. Bueno, perfecto, es linda la pregunta. El asunto es así. Nosotros tenemos que primero mantenerla en una temperatura a la cual estamos acostumbrados, porque prácticamente todas las vacunas que conocemos están más o menos en ese rango, menos 17, menos 18. Perfecto. Cuando ya tenemos todo listo, va a haber una persona que va a cuidar la cola de las personas que ya están listas para ser vacunadas, que va a cuidar inclusive la distancia que va a haber en la cola esa, y va a haber todo un grupo de vacunadores, uno que va a ir acompañando con todas las medidas de seguridad. Y entonces nosotros sabiendo, supongamos que hay 20 personas, entonces si hay 20 personas, nosotros tenemos 9 minutos para descongelar. Y después de los 9 minutos tenemos 30 minutos para colocarla, para inocularla, pero es fantástico, es un tiempo, a uno le parece que es muy pequeño, pero mire, yo les quiero contar una anécdota, porque ¿sabe cómo se terminó? Claro, ¿sabe cómo se terminó la epidemia de ébola en la República Centroafricana, en la República Democrática del Congo, en Liberia y en Sierra Leona? Entre medio de los animales salvajes, en el medio de la selva, buscando aldeas y con unas pequeñas heladeritas que bajan muchísimo la temperatura, que se llaman Acatec. Si ellos pudieron lograr solucionar un problema en el medio de la foresta africana, ¿cómo creen ustedes de que nosotros no lo vamos a poder arreglar? Pero lo que pasa es que la gente hay malintencionados. Primero, que yo creo que aquí los que deben opinar deben ser personas que conozcan del tema y que estén, diríamos, imbuidos de la cosa y estén luchando, como el grupo que está luchando desde el principio, que ha perdido vidas y demás. Pero de pronto salen políticos, de pronto salen personas que inclusive nunca en su vida supieron nada de epidemiología, de cosas. Todos opinan. Es tremendo esto de la opinión, ¿eh? Es tremendo. La verdad que sí. Pero hace daño, ¿sabes por qué, Majo? ¿Sabes por qué hace daño? Porque si hay uno que está indeciso y de pronto lo escucha no, por favor, y sale desfavorido. Tal cual, en la gente mayor que está con mucho miedo ya desde el principio con el tema del virus, es importante escuchar al que sabe y nada más. Doctor, muchas gracias. Gracias por la comunicación y lo estaremos molestando en cualquier momento. Un abrazo cariñoso para todo el grupo y por favor cuídense un poquito. Es una excelente noticia, ya tenemos vacuna y vienen 2 más que son todas buenas. Qué bien. Buenas noticias. Gracias, Doc. Un placer.
Muchas gracias. Hasta pronto, buenas tardes. Maju, no dejemos que los antivacunas ocupen los lugares. No, ni llevemos, ni llevemos a una pelea todo, ¿no? Es una vacuna optativa. Por suerte hay un montón de gente que quiere vacunarse y esto te quiero aclarar. Lo que decide cada distrito es no a quiénes ya está definido el esquema de prioridades por el gobierno nacional. Cada distrito lo que decide es el cómo uno se inscribe como voluntario para recibir la vacuna o cómo la distribuye, como hizo la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales públicos y privados. Sí aclarar, Maju, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que recibió 123.000 vacunas, sí, creo que son 123.000. Sí. Uno no tiene que ir a hacer la cola a ningún lado, esto lo aclaro porque mucha gente está preguntando, bueno, yo soy médico, ¿cómo hago para recibirla? No, uno se inscribe en el registro desde la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires como voluntario, como que quiere recibir la vacuna, y cuando tiene el turno asignado te lo mandan, te lo informan por mail. No es que uno no vayan a los vacunatorios ni a hacer una cola para recibir una vacuna, porque no es así como se está aplicando. Perfecto, súper claro.